Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, aquí estamos. 29 de diciembre, nada menos, y son ahora las 5:20 de la tarde, aquí en España. Y continuamos con el libro primero de Daniel, del profeta de las edades, que predijo toda la historia desde los tiempos de Nabucodonosor hasta el tiempo actual, casi nada. Y hoy vamos a ver el capítulo 6, que se titula Los vencedores en la tribulación. ¿Qué les ocurre a los vencedores y cómo los vencedores pasan la tribulación? Bien, dice así: el último versículo de Daniel 2 nos traslada al evento del próximo capítulo, donde vemos una profecía de dos caras. Uno, como el rey de Babilonia entendió mal y aplicó mal la interpretación de su sueño en el capítulo 2. Y dos, cómo su carnalidad lo llevó a perseguir a los vencedores y llevarlos a la tribulación. Vencedores, los amigos de Daniel, que son los tipos de los vencedores, Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y no sé cómo el otro, no me acuerdo el otro. Ananías, Misaías y Azarías o algo así. Daniel era el gobernante de toda la provincia de Babilonia, Daniel 2:48, pero extrañamente estaba ausente cuando la imagen se estableció en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, Daniel 3:1. Aún así, los principales funcionarios de Daniel estaban allí, por lo que fueron convocados a la dedicación de la imagen, junto con muchos otros. Daniel 3:1 comienza así: Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos y su ancho de 6 codos. La instaló en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Las dimensiones de esta imagen eran de 10 por 1, de 10 a 1, lo que nos dice que se trataba de una columna o pilar con algún tipo de imagen dorada en su parte superior. La imagen de un hombre habría sido proporcionada aproximadamente de 6 a 1. No se nos dice exactamente qué representaba esta imagen, aparte de que estaba hecha de oro. Tampoco se nos da la fecha en la que ocurrió este evento. El número 666. El valor numérico del versículo de Daniel 3:1, sumando lo que dice ese versículo en la gematría, es precisamente 4662 o 666 por 7. 6 es el número del hombre y 666 se ve también en Apocalipsis 13:18 en relación con la segunda bestia, el cuerno pequeño, cuya marca es el dinero en el moderno sistema financiero. El número también está asociado con el oro en Primero de Reyes 10:14, y que dice así: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. El oro no es malo, pero el amor al dinero es la raíz de todo mal, o de todos los males. Primera de Timoteo 6:10 nos lo dice: no debemos hacer dioses de oro o plata, Éxodo 20:23, como lo estaba haciendo el rey de Babilonia. Dios reclama todo el oro por derecho de creación, por lo que solo él tiene también el derecho de determinar su uso. En Josué 6:19 Dios dijo: pero toda la plata, el oro, los artículos de bronce y hierro son santos para Yahvé, irán al tesoro de Yahvé. Como parte del tesoro de Dios, los 4 metales mencionados anteriormente son también los mismos 4 reinos de los hombres revelados en el sueño de Nabucodonosor, que eran los mismos metales, ¿no? Entendiendo, ya sabiendo que en realidad
el bronce es cobre. Por la densidad, por el peso específico, no encajaría ni el latón ni el bronce, tiene que ser el cobre. Daniel 2 del 32 al 33 nos dice eso, ¿no? Así como Josué derrocó Jericó, también Dios derrocará Babilonia, porque Jericó era un tipo de Babilonia. La instrucción de poner todos los metales de Jericó en el tesoro de Dios indica que el derrocamiento de Babilonia no fue diseñado para destruir a las personas, sino para liberarlas poniéndolas bajo la autoridad de Cristo. Josué, Yahshua si quieren. La gente está representada por los 4 metales y su trabajo debe ser dirigido a construir el reino y servir al verdadero heredero del mundo. El factor 666 en sí tiene que ver con Cristo y su tesoro, bienes del reino, cuya propiedad y uso son disputados por los reinos de los hombres. Por lo tanto, en la mayoría de las aplicaciones de este número a lo largo de la Escritura, vemos que la autoridad de Cristo es usurpada por el hombre, por lo que aparece en un contexto negativo. Esto se ve en el Salmo 118, 22, donde la frase «la piedra angular principal» tiene un valor numérico de 666. Es una profecía del rechazo de Cristo, quien es esa piedra angular principal, Efesios 2, 20, y la usurpación de su posición legítima. Bueno, ya ven, como nosotros no habríamos sospechado nunca que el 666 tiene que ver con Cristo, lo que pasa que la han usurpado ese número que en realidad se refiere a él, ¿no? Y lo han pervertido, como suele hacer el diablo siempre. Bien, en el caso de Salomón, cuyo reino al principio profetizaba que el príncipe de paz gobernaría en la edad de paz desde la verdadera ciudad de paz, encontramos que en sus últimos años usurpó el lugar de Cristo y usó el tesoro de Dios para propósitos malvados. Salomón al final se desvió, ¿verdad? Lo mismo se ve en Apocalipsis 13, 18, donde la financiera bestia de la tierra hace que los hombres adoren al sistema de la bestia y a su dios, en este caso el oro o el dinero en general. Es interesante que la frase usada en Apocalipsis 13, 18, su número es 666, tenga el valor numérico de 2368, que es lo mismo que Jesucristo. El nombre de Jesús o Jesús es 888, mientras que Cristo o Cristos es 1480. Juntos suman 2368, el valor numérico de esa frase de 666, su número es 666. Lo que quiere decir que, en otras palabras, el verdadero 666, es decir, el hombre verdadero, es Jesucristo, aunque los hombres imperfectos le hayan rechazado y hayan usurpado el número para sí mismos. Por tanto, el principio subyacente sobre el cual se construyó esta columna fue la elevación del hombre por encima de Dios a través de la adoración al oro o a la ceremonia. Daniel 3.2 continúa así. Entonces el rey Nabucodonosor envió un mensaje para reunir a los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes de las provincias para dedicar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Entonces los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes de las provincias se reunieron para la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había establecido y se pararon ante la imagen que Nabucodonosor había levantado. Todos los funcionarios del gobierno debían reunirse alrededor de la imagen dorada e inclinarse ante ella, indicando su acuerdo con el decreto del rey. Esto ocurrió en el tiempo de Daniel, que estaba visible y misteriosamente ausente, pero profetizaba sobre un tiempo por venir, como se ve en Apocalipsis 13 del 11 al 18. De hecho, es sólo al conectar Daniel 3 con Apocalipsis 13 que podemos entender el significado de cualquiera de los pasajes, porque cada uno nos da solo la mitad de la revelación.
Daniel 3 del 4 al 6 dice: entonces el heraldo proclamó en voz alta: a vosotros se os da la orden, oh pueblos, naciones y hombres de todos los idiomas, que en el momento que escuchen el sonido, que escuchéis, ¿no? Que escuchéis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y todo tipo de música, debéis postraros y adorar a la imagen dorada que Nabucodonosor el rey ha creado. Pero el que no se postre y adore será arrojado inmediatamente en medio de un horno de fuego ardiente. Es interesante que se enumeren aquí 6 instrumentos musicales, ya que esto nuevamente sugiere la influencia carnal del hombre. Del mismo modo, profetiza que la música misma sería una herramienta importante por la cual Misterio Babilonia, el sistema babilónico, haría que los hombres se inclinaran ante el dios de oro. Una simple orden puede requerir elocuencia para inducir la obediencia, pero la música hace que los hombres acepten los mensajes con mayor facilidad. La música abre las puertas del corazón más rápido que la elocuencia. En términos generales, la música, el arte, la filosofía no solo reflejan la cultura y el culto de una sociedad, sino que también pueden manipularse y usarse para dirigir la cultura hacia un fin o objetivo deseado. Y eso lo ha hecho sobre todo en los últimos años, con la música, con el cine, con la televisión, con todas esas cosas, para manipular las mentes. En estos últimos días de Misterio Babilonia, sus reyes modernos han hecho esto. Misterio Babilonia saben que es la última parte final del sistema babilónico, que Apocalipsis llama Misterio Babilonia, y es el cautiverio oculto de estos últimos 100 años que hemos vivido a la Reserva Federal, al sistema fiduciario del dinero deuda, a los bancos centrales, etcétera, etcétera. Bien. Decíamos, en estos últimos días de Misterio Babilonia, sus reyes modernos han hecho esto glorificando la desesperación como realismo, presentando el rencor como arte y saturando las ondas aéreas con música de rebelión, drogas e instintos egocéntricos. Eso lo que estábamos diciendo antes, ¿no? El resultado ha sido un cambio completo de una cultura centrada en Dios a una que se glorifica a sí misma. Y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de lo que se les está haciendo. La adoración del hombre conduce inevitablemente a la adoración de los hombres de élite, quienes luego están facultados por tal adoración para esclavizar a la humanidad, incluso mientras proclaman la libertad del hombre de las restricciones divinas. El castigo por no adorar la imagen de la bestia es que quien se niegue será arrojado inmediatamente en medio de un horno de fuego ardiente, como nos dice Daniel 3:6. Este es el fuego de la tribulación, que es una amenaza siempre presente durante el largo cautiverio de 7 tiempos a los reinos de los hombres, comenzando con el de la cabeza, que son 2520 años, 7 tiempos, son 7 por 360, 2520. El horno de fuego es una metáfora de la tribulación y el cautiverio, ¿verdad? Siempre entendemos eso. Cuando somos llevados al horno, quiere decir que somos metidos en el periodo del zarandeo de la tribulación. Así fue utilizado por Moisés en Deuteronomio 4:20, donde dice: pero Yahvé te tomó y te sacó del horno de hierro, una metáfora de Egipto, para ser el pueblo de su heredad como lo sois hoy. Aunque el horno era metafórico, era una metáfora muy real, porque su esclavitud en Egipto fue como ser fundidos en un horno egipcio para purificar a los israelitas como si fueran mineral de hierro. El propósito de la fundición, por supuesto, era hacer que el metal fuera útil. El propósito de la tribulación en lo que concierne a Dios es bautizar a los vencedores en el fuego del Espíritu Santo y el carácter de Dios mismo, que apareció más tarde solo como fuego. Sin embargo, a simple vista, la amenaza del rey de Babilonia era castigar y torturar a todos los que se negaran a reconocer los decretos del rey como algo que prevalecía sobre la ley de Dios. El propósito de Babilonia no era crear algo útil mediante el fuego, sino causar dolor para inducir sumisión. Por eso ahora siempre la estrategia, esto es una estrategia psicológica que ellos
la conocen muy bien los del estado profundo, es que tener a la gente asustada, pues con pandemias, con todo tipo de catástrofes, con todo tipo de cosas de futuro, que va a venir esto, que va a subir el mar y no va a cubrir a todos, que va a venir un meteorito, todas esas películas de plagas, de no sé qué, pues es tener a la gente amedrentada para que traguen con la pérdida de sus libertades. Esta amenaza es una falsificación más porque el reino de Dios a los creyentes les ofrece el bautismo de fuego, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de fuego, vamos a ponerlo, me gusta más ponerlo con mayúsculas. Bautismo de fuego, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, que es para transformación y purificación, para llevar a muerte nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne. Mientras que el fuego de Babilonia representa la persecución y la tribulación, el fuego divino se da para purificar a los creyentes de la idolatría impía del misterio Babilonia. Así somos purificados de nuestros ídolos, ¿verdad? La respuesta de los funcionarios. Daniel 3:7 continúa. Por lo tanto, en ese momento, cuando todos los pueblos escucharon el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y todo tipo de música, todos los pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas se postraron y adoraron a la imagen dorada que Nabucodonosor, el rey, había levantado. La contraparte del Nuevo Testamento se encuentra en Apocalipsis 13 del 16 al 17, que dice así: y él hace que a todos, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los hombres libres y los esclavos, se les dé una marca en su mano derecha o en su frente, y dispone que nadie pueda comprar o vender excepto el que tiene la marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. La orden, proféticamente hablando, es que los hombres deben adorar al dinero. Esto es lo que quiere decir esa orden, proféticamente hablando, que hay que adorar al dinero, representado ahí por el oro, porque la marca de la bestia es la falsificación de la ley divina que nos ordena escribir la ley en nuestras manos y en nuestra frente. Es decir, nuestras obras y nuestros pensamientos. Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, imprimirás estas palabras mías en tu corazón y en tu alma, y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales en tu frente. Cuando se aplica a la historia de Daniel 3, vemos que los tres amigos de Daniel se negaron a adorar a la bestia, por lo que fueron arrojados al fuego de la tribulación. Se destacan como ejemplos de los vencedores que viven en este tiempo de tribulación. Eligieron la marca de Dios, que consistía en escribir la ley en sus manos, es decir, las obras, y en sus frentes, en su forma de mentalidad, en su actitud, en su forma de pensar, lo que en conjunto describe su adoración a Dios en lugar de su adoración al hombre y al dinero, ¿verdad? El conflicto. Después de que la música indicara que todos los funcionarios de Babilonia debían someterse a la imagen de oro, algunos de los vigilantes notaron que 3 hombres no habían respondido adecuadamente. Entonces leemos en Daniel 3 del 8 al 12 lo que sigue. Por esta razón, en ese momento ciertos caldeos, ya saben, eruditos, científicos, gente culta, ¿no?, vinieron y presentaron cargos contra los judíos. Respondieron y le dijeron a Nabucodonosor el rey: «Oh rey, vive para siempre. Tú mismo, oh rey, has decretado que todo hombre que escuche el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y todo tipo de música debe postrarse y adorar la imagen dorada. Pero el que no se postrara y adorara fuera arrojado en medio de un horno de fuego ardiente. Hay ciertos judíos a quienes has designado para toda la administración de la provincia de Babilonia, a saber, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, te han ignorado, no sirven a tus dioses ni adoran la imagen dorada que has creado». Desde el comienzo de las naciones, cuando por la fuerza de las armas Nimrod se hizo rey sobre los hombres, ha habido un conflicto entre las autoridades civiles y religiosas.
Desde desde los albores de la creación se estableció que Dios era el rey último de la tierra y que el deber de los hombres era obedecer a Dios antes que al hombre. Pero las conquistas de Nimrod comenzaron a usurpar esa autoridad, exigiendo que los hombres obedecieran al hombre en lugar de a Dios. Los reyes normalmente no se atreven a afirmar su autoridad sobre Dios o incluso sobre sus dioses. En cambio, exigen que los hombres obedezcan a los dioses de los reyes. Sin embargo, en la práctica, todos los dioses falsos son producto de la comprensión carnal de los hombres y los ídolos o imágenes de los hombres representan la imaginación de los hombres sobre Dios y su carácter. Pero hay una diferencia entre Dios y la comprensión que los hombres tienen de Dios, ¿verdad? Y hay una y hay una diferencia entre el carácter de Dios y lo que los hombres creen que es su carácter, y entre la ley de Dios y la comprensión de los hombres de su ley. Esta fue la base del conflicto de Jesús con los líderes religiosos de su época, quienes defendían las tradiciones de los hombres que anulaban la ley de Dios. El mismo conflicto todavía se desata hoy entre los vencedores que tratan de seguir a Dios a macha martillo, es decir, al pie de la letra, a pies juntillas, y las autoridades de la Iglesia y también en general entre los gobiernos seculares y los creyentes cristianos, a los que no siguen a la masa, ni siquiera a la masa de la Iglesia. Así fue también en los días de Nabucodonosor. Sus dioses entraron en conflicto con el dios de los 3 funcionarios hebreos en el gobierno de Babilonia. Se esperaba que todos adoraran y honraran a los dioses del rey. La acusación contra ellos no era simplemente que no se habían sometido a una imagen dorada. Dijeron en el versículo 12: no sirven a tus dioses, ni adoran la imagen dorada que has levantado. En otras palabras, la imagen dorada era uno de los dioses del rey, o quizás su dios principal. Esto puede sugerir que la imagen dorada representaba a un dios particular que ya estaba establecido en el reino, tal vez Marduk. No se nos dice, pero la lección principal para nosotros es que todos los hombres debían adorar al oro o dinero. Se requería que la gente adoptara el valor religioso que hacía del amor al dinero una virtud, más que un vicio. El amor al dinero tiene sus raíces en el interés propio. Los gobernantes seculares no entienden que si sus funcionarios y personas adoptan tal principio, entonces el dinero, para ellos, es el dios más importante de la tierra, incluso por encima del rey mismo. Esto engendra corrupción y siembra las semillas de la destrucción en todos los reinos de los hombres. Los reyes se encuentran en una posición en la que deben aprobar continuamente leyes más restrictivas para mantener el orden, que nos lo digan aquí en Europa y en España, en el mundo occidental. La gente está gobernada así por el miedo, una vez más que por el amor. En última instancia, los reinos son derrocados por el deseo de libertad de la gente y su falta de amor hacia el gobierno. Ahora por cualquier cosa tenemos unas multas exorbitantes, ¿verdad? Todo lo tienen súper regulado. Yo creo que van a regular pronto ya cuando tenemos que ir al baño. Aquí es donde el reino de Dios difiere de los reinos de los hombres. Jesucristo, el Rey, es la imagen expresa de Dios y la representación exacta de su sustancia o naturaleza. Hebreos 1:3. No es un simple ídolo creado a imagen de los hombres. Al contemplar a Jesús, vemos la plena naturaleza del Padre y Creador de todas las cosas. Su amor desinteresado y su disposición a morir por la gente lo distingue de todos los demás reyes y sus demandas. Jesús nunca ordenó a los hombres que desobedecieran las leyes de Dios, mientras que los reyes terrenales casi siempre hacen esta demanda pensando que sus propias leyes reemplazan las leyes de Dios. Y esto se está haciendo ahora muy palpable y muy visible ya en Europa y Estados Unidos, donde van contra la adoración cristiana, especialmente, ¿verdad? Pero tal es la diferencia entre Cristo y los reyes usurpadores de los hombres. Por esta razón, los 3 hebreos se encontraron en problemas al no inclinarse ante la imagen de oro del rey. La indignación de Nabucodonosor. Daniel 3:13 continúa. Entonces Nabucodonosor, furioso y enojado, ordenó traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres
después fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor respondió y les dijo: «Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la imagen dorada que he levantado. Ahora, si estáis listos, en el momento en que escuchéis el sonido de la bocina, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y todo tipo de música, os postráis y adoráis la imagen que he hecho, muy bien. Pero si no adoráis, inmediatamente seréis arrojados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios hay que pueda libraros de mis manos?». Qué arrogancia, ¿verdad? Habían pasado algunos años desde la interpretación de Daniel del sueño del rey, por lo que tal vez el rey se había olvidado del Dios del cielo al que le había invocado. La vida había vuelto a la normalidad en esos años intermedios y una vez más el rey asumió que él era la máxima autoridad en la tierra. Se le olvidó, se le pasó la fiebre, ¿verdad? De hecho, está claro que no creía que ningún Dios pudiera liberar a los hombres de sus manos. Nabucodonosor era un monarca absoluto y pensaba que su poder estaba por encima de todos los dioses. En Daniel 3, del 16 al 18, los tres hebreos dieron su respuesta, diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y le dijeron al rey: Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta al respecto. Si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, permítete saber, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses ni adorar la imagen dorada que has levantado. Los tres hebreos entendieron que Dios mismo les había requerido que se sometieran a Nabucodonosor, a quien se llamaba siervo de Dios, Jeremías 27:6. Pero el requisito de Dios no incluía adorar a dioses falsos. Se les exigió que sufrieran las sanciones por su negativa, a menos que les fuera posible huir. Comenzar una revolución estaba fuera de discusión, ya que no tenían el mandato de rebelarse y tratar de derrocar al rey, al que les había sometido Dios mismo. Entonces se resignaron a sufrir la ardiente tribulación con que el rey había amenazado, ya sea que Dios los salvara o no. Nabucodonosor se enojó mucho con la afrenta y leemos en Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su expresión facial se alteró hacia Sadrach, Mesach y Abednego. Él respondió dando órdenes de calentar el horno 7 veces. Shiva, quiere decir 7 veces Shiva. S-H-B-A. 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. Aquí vemos otro indicador profético. El horno debía calentarse 7 veces más de lo que normalmente se calentaba. La tribulación, comenzando con la caída de Jerusalén, debía durar 7 tiempos, es decir, Sheva, según la ley de Levítico 26, versículos 18, 21, 24 y 28. En Daniel 7:25, como veremos, un tiempo, en arameo iddan, sería un periodo de tiempo, pero aquí en Daniel 2:19 el término arameo Shiva se usaba para indicar intensidad en lugar de un periodo de tiempo. Avanzamos al siguiente epígrafe, el juicio ardiente. Daniel 3:20 al 23 dice: y mandó a ciertos valientes guerreros que estaban en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos al horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus abrigos, sus gorras y sus otras ropas y fueron arrojados al medio del horno de fuego ardiente. Por esta razón, debido a que la orden del rey era urgente y el horno se había puesto extremadamente caliente, la llama del fuego mató a aquellos hombres que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron en medio del horno de fuego ardiente aún atados. Los valientes guerreros del rey habrían hecho mejor en caminar por fe al horno de fuego junto con sus tres prisioneros, ¿verdad?
Quizás Dios también les hubiera salvado la vida, pero los 3 hebreos representaron a los vencedores durante el periodo de tribulación durante los 7 tiempos. 7 por 360 son 2520 años de tribulación. Los guerreros de Babilonia estaban mal equipados para sobrevivir a tal tribulación. Dios no permitió que los 3 vencedores escaparan de la tribulación, sino que estuvo en medio con ellos. Es decir, Dios no nos libra de la tribulación sacándonos de ella, sino que está con nosotros para que la pasemos, la atravesemos, y eso causa en nosotros no un efecto destructivo, sino un efecto transformador. Quizás si la doctrina del rapto fuera cierta, la historia habría sido diferente, pero precisamente es una de las cosas que nos dice que no, que el rapto no es que nos vamos y no pasamos por la tribulación. Aquí vemos como estos 3 siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, pues pasaron por la tribulación. La revelación de Jesús de Nabucodonosor. La liberación de Dios no se produce afuera, sino a través de la tribulación, como decíamos. De esta manera Dios prueba su soberanía porque no escapa del mundo, sino que lo vence. Esta no es una batalla donde Dios y el diablo ganan a algunos y pierden a otros. Si bien puede parecer a simple vista que el diablo gana muchas batallas, tales victorias son ilusorias o ilusiones, porque la única forma de que Dios pierda una batalla es planear perderla antes de tiempo para un bien mayor aún por seguir. Él te permite algunas cosas porque después eso va a servir para bien. En el caso de los 3 funcionarios hebreos o judíos, parecía que iban a ser destruidos en el horno de fuego, pero debido a que representaban a los vencedores en la tribulación durante un periodo de 7 tiempos, su liberación nunca estuvo en duda. Por supuesto, no tenían forma de saber que representaban a un grupo mayor de personas, por lo que personalmente no sabían si Dios los liberaría o no. Sus nombres, junto con los de Daniel, tenían un valor numérico total de 888, que es el mismo que el de Yesous, que es Jesús, Jesús. Pero dado que el Mesías aún no había venido, es poco probable que hayan recibido la revelación de su nombre y entonces no sabían que representaban al cuerpo de Cristo en un nivel profético. Aún así, los 3 tenían fe en Dios, sabiendo que cualquiera que fuera el resultado de su juicio, de su tribulación, acordaron que Él era un Dios bueno y no los había olvidado. Es importante que estemos arraigados y cimentados en ese amor y en esa convicción de que Dios es bueno y no nos olvida. Porque cuando estamos sufriendo y nos tenemos que atravesar pruebas duras, a veces se nos va de la mente, ¿verdad? Entonces fueron arrojados al horno de fuego y para probar su temperatura, los guardias que los condujeron al fuego fueron asesinados por su calor. Así que aquellos también que nos empujan a la tribulación, ellos probablemente sucumban por ello, mientras que los demás, los que hemos sido empujados a ella, pues seamos librados. El cuarto hombre que se apareció allí en ese horno. Vamos a ver quién era ese cuarto hombre. Daniel 3, 24-25 luego dice: Entonces el rey Nabucodonosor quedó asombrado y se levantó apresuradamente. Él respondió y dijo a sus altos funcionarios: ¿No fueron 3 hombres a quienes arrojamos atados en medio del fuego? Respondieron y le dijeron al rey: Ciertamente, oh rey. Respondió y dijo: Mirad, veo a 4 hombres sueltos y caminando en medio del fuego sin daño, y la apariencia del cuarto es como un hijo de los dioses, en arameo Elaat. Los hebreos no estaban solos en la tribulación. Jesús caminaba con ellos a través del fuego, y lo que los babilonios pretendieron para mal, caminaba con ellos a través del fuego, y lo que los babilonios pretendieron para mal, Dios lo convirtió para bien. Lo que los babilonios pretendieron para destrucción, Dios lo convirtió en una ocasión para manifestar su gloria. ¿A quién vio el rey? Él vio a uno como un hijo de los dioses, New American Standard Bible. El texto escrito en arameo usa el término Elaat,
que es el equivalente del hebreo Eloha. Puede traducirse como los dioses o como Dios, según el contexto. En este caso, dado que es una declaración del rey de Babilonia, que no conoce al verdadero, al único Dios, o por lo menos que todavía no se había entregado, rendido a él, la New American Standard Bible lo traduce según el entendimiento de un rey pagano, los dioses, porque él, a pesar de que reconoció al Dios del cielo, pues seguía adorando a los dioses paganos. De hecho, levantó esa estatua que estamos viendo, que no tiene nada que ver con la estatua de los reinos del principio del sueño. Sin embargo, sabemos que el rey Nabucodonosor inadvertidamente profetizaba sobre el Hijo de Dios, lo que el texto mismo respalda plenamente. Es importante eso también, que no confundamos esta estatua, que parece ser que era un monolisto, que arriba tenía algo de oro o era completamente de oro, con esa estatua que era cabeza de oro, los brazos, así que era de forma humana. Bien, el rey quedó, y además esa no era una estatua, era una estatua en un sueño, y esta era una estatua real. El rey quedó estupefacto por segunda vez en su carrera, ya que Jesús eligió revelarse a sí mismo a cierto nivel ante el rey de Babilonia. La primera revelación en Daniel 2 no fue cara a cara, ya que vino a través de la interpretación del sueño de Daniel. Allí el rey dio testimonio de Cristo a través de Daniel, de acuerdo con el principio que se encuentra en Juan 14, del 8 al 9, que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no has llegado a conocerme, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pero el encuentro del rey en Daniel 3 fue una gran revelación, porque vio a Cristo por sí mismo y no simplemente a través de uno de los creyentes. La implicación profética aquí es que al final del periodo de tribulación en nuestro tiempo, en nuestros días, Jesús tiene la intención de revelarse incluso a los gobernantes de Babilonia. Repito, la implicación profética aquí es que al final del periodo de tribulación en nuestro tiempo, Jesús tiene la intención de revelarse incluso a los gobernantes de Babilonia. Bueno, de una forma más especial a Putin. Él ya lo sirve, o por lo menos es cristiano, se considera cristiano y defiende los valores cristianos, pero se le puede presentar a Xi Jinping y de repente pues cambia todo, ¿verdad? De hecho, uno podría concluir fácilmente, de hecho son ellos los nuevos reyes del Oriente. De hecho, uno podría concluir fácilmente de esta historia profética que esta revelación misma la que terminará, que es esta revelación misma la que terminará por completo con el tiempo de la tribulación. Cuando Dios se revele, pues como digo, a estos gobernantes mundiales de hoy, Xi Jinping, Putin, a Estados Unidos, a los que manejan todo este tema, a gente de la élite y todo esto, pues lógicamente se acabó la tribulación, porque ellos van a empezar a hacer lo que Dios quiera. Daniel 3:26 dice: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente. Él respondió y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, salgan, siervos del Dios Altísimo, y vengan aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se acabó la tribulación. El rey Jesucristo se reveló a Nabucodonosor y este pone fin a toda la tribulación. Los tres vencedores no hicieron ningún intento de abandonar el fuego hasta que se les ordenó salir de él. Es decir, no te escapes. Si estás siendo horneado como un holocausto, no te bajes del altar hasta que termine, hasta que el holocausto esté perfectamente rostizado, sino cuando el Señor te diga ya y te saque. De hecho, no encontraron ninguna razón convincente para abandonar el fuego, porque estaban en perfecta paz a pesar del fuego. Mientras el rey de Babilonia les aplicaba su propio fuego terrenal, Dios les aplicó el bautismo celestial de fuego. El fuego significaba dos cosas en diferentes niveles. Los dos fuegos convergieron en el punto en que entendieron que el fuego de la tribulación era parte del plan de Dios para purificar a su pueblo por la obra del bautismo del Espíritu Santo.
Daniel 3:27 continúa: y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus manos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Salieron sin olor a humo. Como digo, y usted se ha hecho una hoguera, ¿verdad? Y ha estado cerca de la hoguera, verá como luego va a casa y su mamá le decía, pues igual es a humo, como los gitanos decían, ¿no? Bueno, los gitanos, sin desprecio de los gitanos, porque ellos hacían fuego y lógicamente pues olían a humo, olían al fuego. No olía a carne o a pelo chamuscado y su ropa no estaba dañada, ni siquiera tenían el olor del fuego. No se vieron afectados por el fuego, es decir, que vas a salir de la tribulación como que, como que no has pasado por nada, vas a estar completamente restaurado, ¿verdad? Pero además con una transformación interna, que es lo importante, que es lo que ha operado el fuego. La historia nos muestra que muchos de los vencedores fueron sacrificados por los fuegos de la tribulación a lo largo de estos 6.000 años, ¿verdad? Sin embargo, al final su esperanza estaba en la resurrección de los muertos, donde emergerían completamente restaurados como hijos de Dios. Sí, a eso al final de la resurrección salimos, pero también aquí aquellos que se someten al bautismo de fuego, cuando salen de ese periodo que llama Santiago prueba sobre prueba, y han dejado que que obre la prueba su tiempo completo, dejar que la prueba haga su trabajo completo, no salirse, no escaparse antes de tiempo, pues lógicamente pues también salen sin olor a humo y de hecho pues entran en el otro lado de la resurrección, han compartido las experiencias digamos, de pasión, muerte, sepultura y resurrección con Cristo en su propia vida a través de experiencias a que el Señor les ha llevado a esa muerte de carne en el Jordán y a entrar del otro lado de la resurrección. Y cuando la gente les ve, pues les notan diferente, incluso le dicen, oh, qué buen aspecto tienes, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, si tú sabrías de dónde vengo, ¿no? Y de lo que acabo de pasar y sufrir. Bueno, pues así es. Bueno, uno solo puede imaginar la conversación que tuvo lugar en ese momento porque no está registrada para nosotros. Fue presenciado por todos los altos funcionarios del gobierno de Babilonia y seguramente todos concluyeron que el Dios de estos hombres era el Dios Altísimo. La insuficiencia de todos sus pequeños dioses e imágenes quedó muy clara y patente, ¿verdad? Daniel 3:28 dice, Nabucodonosor respondió y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió a su ángel y liberó a sus siervos, quienes confiaron en él, violando el mandato del rey, y rindieron sus cuerpos por no servir o adorar a cualquier dios excepto a su Dios. El rey entendió que Dios había enviado a su ángel para liberar a los tres vencedores. El término indica un mensajero divino. Este término no elimina la posibilidad de que Jesús fuera ese cuarto hombre en el horno. Malaquías 3:1 profetiza de Juan el Bautista diciendo, he aquí voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí. Este mensajero o ángel era un hombre. Luego vemos en el mismo versículo otro mensajero o ángel profetizando de Jesús mismo, que dice uno, el Señor, que es la palabra Adón, Señor, Maestro, a quien buscáis de repente, la palabra Pitón, de repente, sorprendentemente, vendrá a su templo, y el mensajero del pacto en quien os deleitáis, he aquí, él viene, dice Yahvé de los ejércitos. Jesús fue al templo muchas veces, pero solo una vez fue de repente. Esto se cumplió en Juan 7:14 cuando Jesús fue al templo en secreto, Juan 7:10 a la fiesta de tabernáculos. Y luego apareció de una manera sorprendente. Jesús fue el mensajero del pacto, es decir, fue el mediador del nuevo pacto. El decreto de Nabucodonosor. En Daniel 3:29 Nabucodonosor dijo, por lo tanto decreto que cualquier pueblo, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a un montón de basura, ya que no existe ningún otro Dios que pueda liberar de esta manera.
El rey de Babilonia reconoció así al Dios Altísimo y puso fin a la tribulación provocada por la negativa de los vencedores a adorar a otros dioses. El decreto del rey fue extremista, por supuesto, porque no sabía que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículos 8 y 16. Los que carecen de tal revelación creen que Dios es como los reyes humanos. Así como el rey de Babilonia pensó que era apropiado quemar a los 3 oficiales hebreos en el horno de fuego por atreverse a desobedecer su decreto, también pensó que era apropiado que los que hablaban ofensivamente contra el Dios del cielo fueran descuartizados. Que Dios es cruel como ellos, que opera como ellos, ¿no? Muchos adoran a un Dios indignado que exige ser adorado y tratado con el mayor respeto bajo pena de tortura o muerte. Se supone que Dios tiene sus propios derechos para ser más importante que el amor. Como cualquier ídolo, han creado un dios a imagen de los hombres, visto en el ejemplo de reyes terrenales como Nabucodonosor. Es difícil vencer los supuestos inherentes a la cultura propia y conocer a Dios por quién es realmente, pero vemos el ejemplo de Jesús, quien demostró su amor por nosotros y estuvo dispuesto a sufrir la muerte por nosotros de la manera más humillante. No consideró su propia necesidad o comodidad, sino que sufrió todas las cosas para nuestro beneficio. Filipenses 2, 3 al 5 dice: no hagáis nada por egoísmo, que quiere decir por contienda, competencia, rivalidad, o por vanagloria, sino que con humildad de espíritu consideréis cada uno a los demás como más importantes que a vosotros mismos. No os limitéis a velar por vuestros intereses personales, sino también velad por los intereses de los demás. Tened en vosotros esta actitud que también estuvo en Cristo Jesús. Daniel 3:30 concluye: entonces el rey hizo que Sadrach, Mesach y Abednego prosperasen en la provincia de Babilonia. Parece que este incidente dio a los 3 vencedores verdadera libertad de conciencia. Su Dios fue reconocido como el Dios Altísimo y nadie se atrevió a decir lo contrario. Esta es una profecía de la conversión de los gobernantes de Babilonia en nuestro tiempo, quienes pronto serán obligados, no por la fuerza, sino por revelación, a inclinarse ante Jesucristo y reconocer que los vencedores son los llamados a reinar con Cristo. Mucha atención, porque esto es una palabra que nos da mucha esperanza a aquellos que parece que ahora que lo ven todo negro. Pero el Señor puede cambiar las cosas en un santiamén. Repito, esta es una profecía de la conversión de los gobernantes de Babilonia en nuestro tiempo, quienes pronto serán obligados, no por la fuerza, sino por revelación, a inclinarse ante Jesucristo y reconocer que los vencedores son los llamados a reinar con Cristo. Muy bien, pues este es el tema de hoy. La próxima vez que abordemos ya será la semana siguiente, Daniel, porque ya hemos visto 2 capítulos, ya cambiamos a otro libro. El capítulo 7 será el próximo tema que vemos, el árbol y los vigilantes, y depende de su extensión. Me parece que son capítulos largos, seguramente que será solo uno. Pero si fuera corto, pues veríamos 2, el 7 y el 8. Y bueno, y el próximo día que pueda estar con ustedes, que probablemente será el martes, Dios mediante, día 2 del nuevo año, pues estaremos viendo de nuevo, retomando unos artículos de mi segundo libro, Reflexiones acampados en Gilgal, unos artículos que son así como del tipo familiar, La hoguera del romance. El otro se titula, vamos a ver, Buscando pareja donde no toca, para aquellos que no son capaces de dejar que el Señor busque su esposo o su esposa. Y el primero de ellos que veremos será este, amar o ceder al chantaje emocional, que no es lo mismo, ¿verdad? Ceder al chantaje no es amor, al chantaje emocional. Bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Les deseo que terminen bien este 2023 y que comiencen el 2024 con buena salud, en plena comunión con el Señor, y que el 2024 sea un año de bendición para todos ustedes. Oro para que así sea.
Que el Señor nos bendiga a todos, que falta nos hace. Gracias por acompañarme hasta aquí. Les emplazo para el día martes, día 2. Y nada, hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.